Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño de una montaña impactó contra la Tierra con la fuerza de 1.000 millones de bombas atómicas. En cuestión de horas, el cielo se oscureció. En días, los incendios arrasaron continentes enteros. En meses, el 99.9% de toda la vida en el planeta desapareció para siempre. Los dinosaurios, los amos indiscutibles de la Tierra, durante 165 millones de años, se extinguieron. Pero la vida encontró un camino. De las cenizas de aquel apocalipsis surgieron criaturas que nadie habría imaginado como los nuevos dominadores. Mamíferos del tamaño de ratones que evolucionaron hasta convertirse en depredadores tan grandes como osos polares. Aves que abandonaron el vuelo para transformarse en máquinas de matar de 3 metros de altura con picos capaces de atravesar huesos. Cocodrilos que dejaron los ríos para cazar en tierra firme como lobos gigantes. Ballenas con dientes de sierra que aterrorizaban los océanos recién liberados. Aún hoy, los científicos descubren fósiles que reescriben completamente nuestra comprensión de aquella era. Criaturas tan extrañas que parecen sacadas de pesadillas. Depredadores tan letales que harían parecer inofensivo a un tiranosaurio. Ecosistemas tan alienígenas que si pudiéramos viajar en el tiempo, no reconoceríamos nuestro propio planeta. Y en Origen Salvaje, exploramos precisamente esos mundos perdidos que la ciencia ha logrado reconstruir, revelando las historias más salvajes que la naturaleza jamás ha escrito. Porque lo que viene a continuación es la historia de cómo la vida no solo sobrevivió al mayor cataclismo en la historia de la Tierra, sino de cómo aprovechó aquella devastación para experimentar, evolucionar y crear las formas de vida más extraordinarias que jamás hayan existido. Este es el relato de los verdaderos conquistadores prehistóricos. Las criaturas que dominaron la Tierra después de los dinosaurios. El mundo que emergió de las cenizas del impacto era irreconocible. Donde antes se alzaban bosques de helechos gigantes y coníferas ancestrales, ahora solo quedaban tocones carbonizados y un manto de ceniza gris que cubría cada rincón del planeta. La temperatura global había descendido más de 20 grados en cuestión de semanas. Los océanos hervían con los restos de ecosistemas completos, colapsando simultáneamente. El aire olía a azufre y muerte. Pero en las grietas de aquel mundo moribundo, pequeñas criaturas peludas emergían de sus madrigueras. Mamíferos. Durante más de 160 millones de años, habían vivido a la sombra de los dinosaurios, confinados a existencias nocturnas y cuerpos que raramente superaban el tamaño de una rata. Se alimentaban de insectos, semillas y carroña. Dormían escondidos en túneles subterráneos. Criaban a sus bebés en la oscuridad absoluta, lejos de las fauces de depredadores 1000 veces más grandes. El asteroide lo cambió todo en un instante. Los titanes habían caído. Los nichos ecológicos que durante eones estuvieron ocupados por dinosaurios carnívoros, herbívoros y omnívoros, ahora estaban vacíos. Completamente vacíos. Y la naturaleza aborrece el vacío con la misma intensidad que aborrece el desperdicio. Los primeros 10 millones de años después del impacto fueron un período de experimentación evolutiva sin precedentes. Los mamíferos, liberados de la competencia con los dinosaurios, comenzaron a crecer. Y a diversificarse. Y a especializarse. El ritmo del cambio fue tan acelerado que en términos geológicos resultó prácticamente instantáneo. Especies que en el Cretácico tardío pesaban menos de 1 kilogramo, evolucionaron hasta alcanzar tamaños comparables con osos, rinocerontes e incluso elefantes. Entre los millones de especies que poblaron aquel nuevo mundo, surgieron titanes que harían temblar el suelo con cada paso.
el Andriusarchus mongiliensis. El nombre proviene del explorador Roy Chapman Andrews, quien lideró las expediciones al desierto de Gobi en los años 20 del siglo pasado. Los paleontólogos lo describen con términos que parecen contradictorios. Un lobo del tamaño de un rinoceronte. Un depredador ungulado. Una bestia que desafía todas nuestras categorías modernas. Imagina una criatura de más de 3,5 metros de largo, desde el hocico hasta la base de la cola. Un peso estimado de 1.000 kilogramos. Patas largas y musculosas diseñadas para la carrera, similares a las de un lobo moderno, pero magnificadas hasta proporciones grotescas. Y sobre esos hombros poderosos, un cráneo de casi 1 metro de longitud. El cráneo carnívoro más grande jamás encontrado en un mamífero terrestre. El Andriusarchus habitaba las llanuras y bosques abiertos de Asia Central hace aproximadamente 45 millones de años, durante el Eoceno Medio. Los fósiles sugieren que era un depredador oportunista supremo. Sus mandíbulas, equipadas con dientes diseñados tanto para cortar carne como para triturar huesos, le permitían alimentarse de prácticamente cualquier cosa. Cadáveres de animales muertos por otros depredadores. Presas vivas que perseguía en carreras de resistencia. Incluso moluscos y crustáceos que habitaban en los lechos de ríos antiguos. Los científicos debaten intensamente su estrategia de caza. Algunos proponen que era un cazador solitario, similar a los osos Kodiak modernos. Otros sugieren que podría haber cazado en grupos familiares pequeños, acechando manadas de herbívoros primitivos antes de lanzarse en una estampida coordinada. Lo que no está en debate es su letalidad absoluta. Con una mordida estimada en más de 2.500 newtons de fuerza, el Andriusarchus podía partir fémures como si fueran ramitas. ¿Por qué creció tanto? La respuesta está escrita en las rocas. Durante el Eoceno, el clima global era significativamente más cálido que hoy. Los polos carecían de capas de hielo. Bosques tropicales cubrían regiones que ahora son tundra ártica. Esta explosión de vegetación sostenía poblaciones masivas de herbívoros, que a su vez sostenían a depredadores cada vez más grandes. En la carrera armamentística evolutiva entre cazador y presa, el tamaño se convirtió en la moneda de supervivencia. Pero el Andriusarchus no reinaba solo sobre aquellas tierras. Ocultos en los bosques densos del Eoceno y el Oligoceno, existían los titanoterios, parientes lejanos de los caballos modernos, pero transformados en algo completamente diferente. Los primeros titanoterios eran criaturas modestas, del tamaño de perros grandes. Herbívoros inofensivos que mordisqueaban hojas bajas y raíces. 50 millones de años después del impacto del asteroide, sus descendientes se habían transformado en los Brontotherium. Bestias acorazadas de más de 2,5 metros de altura en el hombro. 4.500 kilogramos de músculo, hueso y furia. Sobre sus cabezas enormes portaban estructuras óseas que parecían cuernos bifurcados, aunque técnicamente eran protuberancias nasales masivas, cubiertas de piel gruesa y queratina. Imagina un rinoceronte prehistórico del tamaño de un elefante africano, pero con proporciones más robustas y extremidades más cortas. El Brontotherium caminaba sobre 4 patas columnares que dejaban huellas de más de 40 centímetros de diámetro en el barro. Su piel era gruesa como cuero curtido, probablemente arrugada y grisácea, adaptada para resistir tanto el calor intenso como los ataques de depredadores. Estos gigantes habitaban las llanuras y bosques abiertos de América del Norte hace aproximadamente 34 millones de años. Vivían en manadas de 10 a 20 individuos, pastando en helechos gigantes, arbustos bajos y hojas de árboles primitivos. Los machos usaban sus protuberancias nasales en combates rituales durante la época de apareamiento.
chocando cabeza contra cabeza con una fuerza que resonaba como truenos a kilómetros de distancia. Los paleontólogos han encontrado fósiles de cráneos de Brontotherium con fracturas curadas. Evidencia directa de estas batallas brutales. Algunos especímenes muestran signos de infecciones óseas causadas por impactos repetidos. La competencia por las hembras era tan feroz que algunos machos literalmente se destrozaban entre sí hasta la muerte. ¿Atacaban a los depredadores? Los registros fósiles sugieren que sí. Marcas de mordidas en huesos de Brontotherium coinciden perfectamente con los dientes de grandes carnívoros del Oligoceno. Pero también se han encontrado esqueletos de depredadores aplastados, con costillas rotas y cráneos fragmentados, enterrados en los mismos estratos que los titanotherios. La evidencia apunta a una verdad brutal. Cuando un Brontotherium adulto se enfurecía, muy pocas criaturas en la Tierra podían detenerlo. Pero incluso estos titanes terrestres no eran los herbívoros más grandes de aquella era. Cuando cae la noche sobre los antiguos bosques del Eoceno, otras criaturas emergían de las sombras. Los Indricotherium, también conocidos como Paraceratherium, representan el pináculo absoluto del gigantismo en mamíferos terrestres. Nada que haya caminado sobre 4 patas antes o después ha igualado su tamaño. 5,5 metros de altura hasta el hombro. 7 metros de largo. Un peso estimado entre 15 y 20 toneladas. Para poner esto en perspectiva, un elefante africano macho grande pesa 6 toneladas. El Indricotherium pesaba más que 3 elefantes juntos. Era tan alto que podía alimentarse de hojas a más de 7 metros del suelo sin siquiera estirar completamente su cuello largo y musculoso. Estos colosos deambulaban por las llanuras de Asia Central hace aproximadamente 30 millones de años, durante el Oligoceno. A diferencia de los rinocerontes modernos, carecían completamente de cuernos. No los necesitaban. Su tamaño era defensa suficiente contra cualquier depredador. Sus patas eran gruesas como troncos de árboles, cada una capaz de soportar toneladas de peso, mientras el animal se movía con una gracia sorprendente para algo tan masivo. Los científicos estiman que un Indricotherium adulto necesitaba consumir más de 300 kilogramos de vegetación diariamente. Pasaban entre 16 y 18 horas al día alimentándose constantemente, arrancando ramas enteras de árboles con labios prensiles increíblemente fuertes. Su digestión era tan eficiente que podían extraer nutrientes de material vegetal que otros herbívoros considerarían incomible. ¿Tenían depredadores? Probablemente no una vez alcanzaban la edad adulta. Los juveniles eran vulnerables, especialmente durante sus primeros 5 años de vida. Pero un Indricotherium de 20 años era prácticamente invulnerable. Los carnívoros de aquella época simplemente no habían evolucionado armas capaces de derribar algo tan colosal. Era el equivalente a intentar cazar un tanque con un cuchillo. Entre los millones de especies que poblaron aquellos primeros 30 millones de años después de los dinosaurios, surgió también el Megistotherium, un depredador que los paleontólogos describen como la hiena definitiva. Excepto que esta hiena pesaba más de 800 kilogramos y medía más de 2 metros de largo sin contar la cola. El Megistotherium habitaba África hace aproximadamente 23 millones de años, durante el Mioceno temprano. Pertenecía a un grupo extinto llamado Hyaenodontos, carnívoros primitivos que no están relacionados con las hienas modernas a pesar del nombre engañoso. Estos animales habían evolucionado de forma independiente estrategias de caza sorprendentemente similares. Su cráneo era una obra maestra de ingeniería destructiva. Mandíbulas enormes, equipadas con dientes carniceros especializados que podían cortar tendones y músculos como si fueran mantequilla.
molares posteriores diseñados específicamente para triturar huesos y extraer médula rica en nutrientes. Una mordida estimada en más de 3.000 newtons, suficiente para partir el cráneo de prácticamente cualquier herbívoro de su época. Los fósiles sugieren que el Megistotherium era tanto cazador activo como carroñero oportunista. Probablemente acechaba cerca de abrevaderos, esperando que herbívoros sedientos bajaran la guardia. Luego atacaba desde la vegetación densa, usando su peso masivo para derribar presas mucho más grandes. Una vez que la víctima caía, las mandíbulas entraban en acción, desgarrando carne y triturando huesos hasta que no quedaba nada aprovechable. ¿Cazaban en grupos? Los científicos debaten esto intensamente. Algunos fósiles muestran múltiples individuos enterrados cerca unos de otros, sugiriendo comportamiento social. Otros argumentan que eran solitarios territoriales que solo toleraban compañía durante el apareamiento. Lo que no está en debate es que representaban la cúspide de la cadena alimentaria africana durante millones de años. Pero no son solo los herbívoros gigantes o los carnívoros supremos los que nos fascinan de aquella era, sino también las criaturas completamente alienígenas que desafían toda clasificación moderna. Oculto en los bosques densos del Eoceno de América del Norte, existía el Uintatherium, una bestia del tamaño de un rinoceronte, pero con 6 protuberancias óseas sobresaliendo de su cráneo como una corona demoníaca. Caninos superiores que se curvaban hacia abajo como dagas de marfil, alcanzando longitudes de más de 15 centímetros en los machos. El Uintatherium pesaba aproximadamente 2 toneladas y medía más de 3 metros de largo. Su cuerpo era rechoncho y bajo, con patas relativamente cortas que le daban un aspecto de hipopótamo prehistórico. Pero esas protuberancias craneales y esos colmillos lo hacían parecer algo salido de una pesadilla. Los científicos inicialmente pensaron que los cuernos servían para defensa contra depredadores, pero estudios posteriores revelaron que eran demasiado frágiles para combate real. En cambio, probablemente funcionaban como señales visuales durante el apareamiento, similares a las cornamentas de los ciervos modernos. Los machos con protuberancias más grandes y simétricas atraían más hembras. ¿Y los colmillos enormes? Esos sí eran armas de combate. Los machos los usaban en peleas territoriales brutales, rasgando los flancos de rivales mientras se embestían mutuamente. Las hembras carecían de estos caninos exagerados, evidencia clara de selección sexual. El Uintatherium se alimentaba de vegetación baja, usando labios gruesos para arrancar helechos y arbustos. Su cerebro era sorprendentemente pequeño para su tamaño corporal, sugiriendo que no era particularmente inteligente. Pero en un mundo donde la mayoría de los depredadores aún eran relativamente pequeños, la inteligencia era menos importante que el tamaño puro y la capacidad de intimidación. Y cuanto más exploramos los fósiles de aquella era dorada de los mamíferos, más nos damos cuenta de algo extraordinario. No estamos hablando de simples versiones más grandes de animales modernos. Estamos hablando de experimentos evolutivos radicales, formas corporales que nunca volverían a repetirse. Estrategias de supervivencia tan extrañas que si no tuviéramos los huesos fosilizados, pensaríamos que son invenciones de la ciencia ficción. El Paleoceno y el Eoceno fueron las eras de oro de la experimentación mamífera. Pero incluso mientras estos gigantes terrestres dominaban los continentes, otros conquistadores emergían en dominios completamente diferentes, en los cielos y en los mares. Y algunos de ellos serían aún más aterradores que cualquier cosa que caminara sobre 4 patas. No son solo los mamíferos los que aprovecharon el vacío dejado por los dinosaurios. Otros linajes, otros supervivientes del apocalipsis, vieron la misma oportunidad.
y algunos de ellos evolucionaron en direcciones que harían parecer mansos a los depredadores más feroces de hoy. Entre los millones de especies que habitaron el Cenozoico temprano, surgieron cazadores que desafiaban toda lógica. Aves que abandonaron completamente el vuelo para convertirse en máquinas de matar terrestres. Cocodrilos que dejaron los ríos para perseguir presas en tierra firme como lobos gigantes. Depredadores tan letales que dominaron continentes enteros durante decenas de millones de años. Si pudieras viajar en el tiempo a las llanuras de América del Sur, hace 15 millones de años, escucharías un sonido que te helaría la sangre. Un chillido agudo y penetrante que resuena a través de las praderas. No es el rugido de un felino, no es el bramido de un oso, es algo mucho más primitivo, mucho más aterrador. Las aves del terror. Los locales paleontólogos las llaman Phorus racidae, pero ese nombre científico no captura ni una fracción del terror que inspiraban. Algunas tribus nativas de Sudamérica que encontraron sus fósiles en tiempos precolombinos las llamaban espíritus de muerte emplumados, criaturas enviadas por dioses vengativos para castigar a los mortales. El Kelenken guillermois ostenta el récord del cráneo más grande jamás encontrado en un ave. 71 centímetros desde la punta del pico hasta la parte posterior del cráneo. 71 centímetros. Para poner esto en perspectiva, el cráneo de un tiranosaurio adulto medía alrededor de 1,5 metros. El Kelenken tenía un cráneo que era casi la mitad de grande que el del depredador más icónico de la era de los dinosaurios. Esta bestia emplumada se alzaba a más de 3 metros de altura cuando extendía completamente su cuello. Pesaba aproximadamente 250 kilogramos. Sus patas eran largas y musculosas, diseñadas para la velocidad pura, capaces de alcanzar velocidades de más de 60 kilómetros por hora en carreras cortas. Pero lo más aterrador era su pico, curvo como el de un águila, pero magnificado hasta proporciones grotescas, afilado como un hacha en los bordes, lo suficientemente fuerte para atravesar huesos. El Kelenken habitaba las pampas de Argentina hace aproximadamente 15 millones de años, durante el Mioceno medio. Los fósiles encontrados en la formación de Santa Cruz revelan un depredador supremo sin competencia real. A diferencia de las aves modernas con huesos huecos y ligeros, las aves del terror habían evolucionado esqueletos densos y robustos. Sus alas eran pequeñas y atrofiadas, completamente inútiles para el vuelo. Cada gramo de peso corporal estaba optimizado para la velocidad terrestre y el poder destructivo. Los científicos han reconstruido su estrategia de caza con detalle forense. El Kelenken acechaba en pastizales altos, usando su excelente visión para detectar presas a cientos de metros de distancia. Una vez identificada la víctima, probablemente un mamífero herbívoro del tamaño de un venado o más pequeño, iniciaba una persecución en línea recta. Sus patas poderosas cubrían metros con cada zancada. El suelo temblaba con cada impacto. Cuando alcanzaba a la presa, que inevitablemente ocurría si la persecución se prolongaba más de 100 metros, el pico entraba en acción. Estudios biomecánicos indican que podía golpear hacia abajo con una fuerza de más de 1000 newtons. El impacto inicial rompía la columna vertebral de la víctima o fracturaba su cráneo. Luego venía el descuartizamiento. El pico actuaba como un hacha de carnicero, cortando músculos, desgarrando órganos, separando extremidades. Cazaban en grupos o eran solitarias. Los registros fósiles sugieren comportamiento principalmente solitario, aunque algunos sitios muestran múltiples individuos que murieron juntos, posiblemente durante disputas territoriales o competencia por carroña. Lo que está absolutamente claro es que eran los depredadores dominantes de América del Sur durante gran parte del Cenozoico. Pero el Kelenken
no era la única ave del terror que aterrorizaba aquel continente aislado. Si el Kelenken te asusta, imagina al Phorus racos longissimus. No era tan alto, alcanzando aproximadamente 2,5 metros en su máxima extensión. Pero era más robusto, más pesado, más construido para el combate cuerpo a cuerpo. Pesaba alrededor de 130 kilogramos y poseía garras en sus patas que medían más de 10 centímetros de largo. El Phorus racos habitaba las mismas regiones que el Kelenken, pero millones de años antes, hace aproximadamente 20 millones de años. Los paleontólogos lo describen como el equivalente aviar de un lobo, cazador de manada ocasional, oportunista supremo, capaz de derribar presas mucho más grandes que él mediante ataques coordinados. Su pico era proporcionalmente más grueso que el del Kelenken, diseñado no solo para cortar, sino para triturar. Los análisis de desgaste dental, irónicamente en un animal sin dientes, muestran patrones consistentes con consumo de huesos. El Phorus racos no solo mataba y comía la carne de sus víctimas, rompía los huesos y consumía la médula. Nada se desperdiciaba. Las marcas encontradas en fósiles de mamíferos contemporáneos cuentan historias brutales. Costillas perforadas por impactos de pico, vértebras partidas limpiamente en dos, cráneos con agujeros circulares perfectos donde el pico atravesó el hueso como si fuera papel. Estos no eran ataques fortuitos o defensivos. Eran ejecuciones precisas, realizadas por un depredador que había perfeccionado su técnica durante millones de años de evolución. ¿Atacaban humanos? Por supuesto que no existían humanos en América del Sur durante el Mioceno. Pero si hubieran existido, no hay absolutamente ninguna duda de que habríamos sido presas perfectas. Del tamaño correcto, la velocidad incorrecta, sin garras ni colmillos naturales. Un bocado fácil. Cuando el Istmo de Panamá finalmente conectó América del Sur con América del Norte hace aproximadamente 3 millones de años, las aves del terror intentaron expandirse hacia el norte. Algunos fósiles de Titanis walleri, una especie más pequeña, se han encontrado en Florida y Texas. Pero el gran intercambio biótico americano trajo consigo depredadores mamíferos más eficientes. Felinos dientes de sable, lobos gigantes, osos de cara corta. La competencia fue feroz. Las últimas aves del terror se extinguieron hace aproximadamente 400.000 años, víctimas no de un asteroide, sino de competencia evolutiva. Pero mientras las aves del terror dominaban América del Sur, otros depredadores igualmente aterradores acechaban en continentes diferentes. Y algunos de ellos pertenecían a linajes mucho más antiguos que los mamíferos o las aves. Linajes que se remontaban directamente a la era de los dinosaurios. Ocultos en los bosques densos de Europa durante el Eoceno, existían criaturas que desafiaban todas nuestras concepciones modernas sobre cocodrilos. Conocemos a los cocodrilos como depredadores acuáticos, cazadores que acechan en ríos y pantanos, esperando que presas descuidadas se acerquen demasiado a la orilla. Pero hace 50 millones de años, algunos cocodrilos evolucionaron en una dirección radicalmente diferente. El Boverisuchus magnificus. El nombre significa lagarto magnífico de Bover, nombrado así por el científico que descubrió los primeros fósiles en Alemania. Pero no había nada particularmente magnífico en este animal si eras un mamífero pequeño viviendo en los bosques europeos del Eoceno. Para ellos era pura pesadilla. Imagina un cocodrilo de aproximadamente 3 metros de largo desde el hocico hasta la punta de la cola. Suena pequeño comparado con los cocodrilos marinos gigantes que dominaban los océanos. Pero este animal no vivía en el agua. Vivía en tierra. Completamente en tierra. Sus patas eran largas y posicionadas directamente debajo del cuerpo, no extendidas hacia los lados como en los cocodrilos modernos. Esto le permitía caminar, trotar
e incluso galopar como un mamífero. El Boverisuchus pesaba aproximadamente 100 kilogramos. Su cráneo era alto y estrecho, completamente diferente del cráneo aplanado de los cocodrilos acuáticos. Los dientes eran como cuchillos de carnicero, comprimidos lateralmente, con bordes serrados, perfectos para cortar carne, pero inútiles para el típico death roll que usan los cocodrilos modernos. Porque este animal no necesitaba girar en el agua para despedazar a sus presas. Las despedazaba en tierra firme con mordidas repetidas. Los análisis biomecánicos de su cráneo revelan estrategias de caza fascinantes. El Boverisuchus probablemente acechaba en la vegetación densa, usando su coloración oscura para camuflarse entre sombras. Cuando un mamífero pequeño, quizás del tamaño de un conejo o un perro, pasaba cerca, explotaba en un sprint corto. Sus mandíbulas se cerraban sobre la víctima con una mordida limpia que cortaba arterias principales o quebraba la columna vertebral. ¿Cómo sabemos que era terrestre? Los análisis de isótopos de oxígeno en sus dientes fósiles muestran firmas químicas consistentes con una dieta de presas terrestres, no acuáticas. La morfología de sus vértebras indica una columna vertebral rígida adaptada para correr, no para nadar. Sus fosas nasales estaban posicionadas al frente del hocico, no en la parte superior como en los cocodrilos que necesitan respirar mientras flotan. El Boverisuchus representaba un experimento evolutivo fascinante. ¿Qué pasa cuando un linaje acuático regresa a la Tierra? La respuesta es que creas un depredador con todas las ventajas de un reptil: armadura ósea, metabolismo eficiente, mandíbulas devastadoras, combinadas con movilidad terrestre. Durante millones de años, estos cocodrilos terrestres compitieron exitosamente con mamíferos carnívoros por recursos. Pero no eran los únicos cocodrilos que habían abandonado el agua. Cuando cae la noche sobre los pantanos costeros de África Occidental durante el Eoceno, otra criatura emerge de las sombras: el Laganosuchus taumastos. Los paleontólogos lo llaman el cocodrilo panqueque, debido a su cráneo extraordinariamente aplanado. Pero este apodo cariñoso oculta un depredador de emboscada tan especializado que pone a los cocodrilos modernos a vergüenza. El Laganosuchus medía aproximadamente 6 metros de largo, del tamaño de un cocodrilo marino moderno. Pero su cráneo medía casi 1 metro de ancho y solo 20 centímetros de alto. Completamente plano. Como si alguien hubiera aplastado un cocodrilo normal con una prensa hidráulica. Y esa forma bizarra era exactamente lo que lo hacía tan letal. Este animal se enterraba en el barro de lechos de ríos poco profundos, dejando expuestos solo sus ojos y la punta de su hocico. Su coloración probablemente coincidía perfectamente con el lodo circundante. Desde arriba parecía simplemente parte del fondo del río. Los mamíferos que venían a beber agua no tenían idea de que estaban parados literalmente encima de un depredador. Cuando la víctima bajaba la cabeza para beber, el Laganosuchus explotaba hacia arriba. Su boca se abría 180 grados, creando una trampa de quijada que atrapaba todo lo que estuviera encima. Los dientes, pequeños pero numerosos, se entrelazaban como un cepo. Una vez cerradas las mandíbulas, no había escape. El animal arrastraba a su presa bajo el agua, ahogándola lentamente. ¿Atacaban presas grandes? Los fósiles de mamíferos encontrados en los mismos estratos muestran marcas de dientes consistentes con mordidas de Laganosuchus. Algunos de estos mamíferos pesaban más de 100 kilogramos. Esto significa que el cocodrilo panqueque no solo cazaba animales pequeños, era perfectamente capaz de derribar herbívoros del tamaño de venados. La especialización extrema del Laganosuchus, sin embargo, también fue su debilidad.
Cuando el clima africano comenzó a secarse hace aproximadamente 35 millones de años, los lechos de ríos poco profundos que dependía para cazar comenzaron a desaparecer. Los ríos se volvieron más profundos y con corrientes más fuertes. Su estrategia de emboscada, desde el fondo, se volvió inefectiva. La especie se extinguió, incapaz de adaptarse lo suficientemente rápido al cambio climático. Pero incluso mientras estos cocodrilos terrestres y especializados dominaban nichos específicos, otros reptiles exploraban territorios aún más extremos. Algunos regresaron completamente al océano y se convirtieron en las criaturas más grandes que jamás han vivido en los mares. No son solo depredadores terrestres los que heredaron la Tierra después de los dinosaurios. Los océanos también estaban vacíos. Los mosasaurios, esos lagartos marinos gigantes que aterrorizaban los mares del Cretácico, habían desaparecido junto con los dinosaurios terrestres. Los plesiosaurios, con sus cuellos imposiblemente largos, también se habían extinguido. Los mares estaban listos para nuevos conquistadores. Y en los siguientes millones de años, esos conquistadores emergieron de los lugares más inesperados. Mamíferos terrestres que regresaron al agua. Tiburones que evolucionaron hasta tamaños nunca antes vistos. Depredadores que harían parecer pequeño a un gran tiburón blanco moderno. Pero esa es una historia que merece su propio capítulo. Porque lo que ocurrió en los océanos del Cenozoico fue tan extraordinario, tan alienígena, que cambia completamente nuestra comprensión de lo que la evolución puede lograr cuando se le da tiempo suficiente y un lienzo en blanco. El océano después del apocalipsis era un lugar extraño y silencioso. Donde antes resonaban los cantos de ballenas primitivas y los ecos de cazadores marinos gigantes, ahora solo quedaba el sonido de las olas. Los mosasaurios que habían dominado los mares durante millones de años se habían desvanecido. Los plesiosaurios de cuello largo que pescaban en aguas poco profundas habían desaparecido. Incluso los amonites, esas criaturas con conchas en espiral que habían existido durante 400 millones de años, se extinguieron casi por completo. Pero la vida oceánica es resistente de formas que la vida terrestre no puede igualar. En las profundidades, lejos del impacto del asteroide, lejos de los incendios y la lluvia ácida, sobrevivieron suficientes especies para reiniciar el sistema. Peces pequeños, calamares, crustáceos y depredadores que habían existido desde mucho antes de los dinosaurios. Los tiburones. Los primeros 10 millones de años después del impacto, vieron una explosión de diversidad marina que rivalizaba con la experimentación terrestre. Pero mientras los mamíferos terrestres crecían hasta convertirse en titanes, algo aún más extraordinario estaba ocurriendo en los océanos. Algunos mamíferos terrestres, supervivientes del asteroide que habían pasado millones de años evolucionando en tierra, comenzaron a regresar al agua. No gradualmente, no con vacilación, sino con una velocidad evolutiva que desafía la comprensión. Entre los millones de especies que poblaron los mares del Eoceno, surgió una que redefiniría completamente el concepto de depredador marino: el Basilosaurus cetoides. El nombre significa lagarto rey, un error monumental cometido por el paleontólogo que lo descubrió en 1835. Pensó que había encontrado un reptil marino gigante, un pariente de los mosasaurios. No fue sino hasta décadas después que los científicos se dieron cuenta de la verdad asombrosa. Esta criatura no era un reptil, era un mamífero, una ballena primitiva. Pero una ballena completamente diferente a cualquier cosa que nade en los océanos hoy. Imagina una serpiente marina de 18 metros de largo, casi 20 metros. Pero no es una serpiente.
Es un mamífero de sangre caliente con pulmones que respiran aire. Su cuerpo es increíblemente alargado y delgado, mucho más que cualquier ballena moderna. Desde la distancia, nadando justo debajo de la superficie, parecería una criatura sacada de las leyendas de serpientes marinas que aterrorizaron a marineros durante siglos. El Basilosaurus pesaba aproximadamente 5 toneladas. Su cabeza era relativamente pequeña para su cuerpo masivo, apenas 2 metros de largo. Pero dentro de esa cabeza residía un arsenal de dientes que revelaban su verdadera naturaleza. Dientes frontales cónicos y afilados como los de un cocodrilo, diseñados para atrapar y sostener presas resbaladizas. Y en la parte posterior de las mandíbulas, algo que ninguna ballena moderna posee, molares triangulares con bordes serrados como cuchillos de sierra. Estos dientes revelaban una verdad inquietante. El Basilosaurus no se alimentaba de plancton como las ballenas modernas. No filtraba agua ni consumía krill por toneladas. Cazaba, activamente, agresivamente, como un tiburón, pero con la inteligencia de un mamífero. El Basilosaurus habitaba los océanos tropicales poco profundos, que cubrían gran parte de lo que ahora es el sur de Estados Unidos, hace aproximadamente 40 millones de años. Los fósiles encontrados en Mississippi, Alabama y Luisiana revelan ecosistemas marinos ricos donde estos depredadores reinaban supremos. Las aguas eran cálidas, poco profundas y repletas de vida. Peces grandes, tiburones primitivos, tortugas marinas y otras ballenas más pequeñas. Sí, otras ballenas, porque el Basilosaurus no solo cazaba peces, cazaba a sus propios parientes. Los paleontólogos han encontrado esqueletos de Dorudon, una ballena primitiva más pequeña de aproximadamente 5 metros de largo, con marcas de dientes que coinciden perfectamente con las del Basilosaurus. Algunos de estos esqueletos de Dorudon han sido encontrados con vértebras masticadas, costillas rotas y cráneos triturados. El patrón es inconfundible. El Basilosaurus no solo mataba a otras ballenas, las devoraba sistemáticamente. ¿Cómo cazaba algo tan largo y aparentemente poco maniobrable? La respuesta está en su anatomía única. A diferencia de las ballenas modernas que mueven la cola verticalmente, el Basilosaurus probablemente nadaba con movimientos ondulantes de todo su cuerpo, similar a una anguila gigante. Esta forma de nadar le permitía una aceleración explosiva en línea recta. Una vez que detectaba una presa, ya fuera con ecolocación primitiva o visión directa, iniciaba una persecución implacable. Su mandíbula se abría revelando hileras de dientes diseñados para diferentes funciones. Los dientes frontales perforaban y sostenían. Luego, con sacudidas violentas de cabeza, arrastraba a la presa hacia atrás, donde los dientes cerrados entraban en acción. Estos molares triangulares cortaban a través de carne, hueso y cartílago. El Basilosaurus no tragaba a sus presas enteras como hacen las ballenas dentadas modernas. Las descuartizaba metódicamente. ¿Tenía depredadores? En su hábitat de aguas poco profundas, probablemente era el ápex absoluto una vez alcanzaba la madurez. Los juveniles eran vulnerables a tiburones grandes que también poblaban aquellas aguas. Pero un Basilosaurus adulto de 18 metros no tenía enemigos naturales. Reinaba sin desafíos. Pero incluso este leviatán no era la ballena depredadora más grande de aquella era. Si el Basilosaurus te asusta, imagina al Leviathan melvillae, nombrado así por el leviatán bíblico y Herman Melville, autor de Moby Dick. Este nombre no fue elegido al azar. Fue un tributo deliberado a lo que los paleontólogos consideran el depredador más letal que jamás haya existido en los océanos. El Leviatán habitaba las aguas costeras de Perú hace aproximadamente 12 millones de años, durante el Mioceno medio. Medía entre 13 y 17 metros
de 19 largo. Pesaba entre 40 y 60 toneladas. Era del tamaño de un cachalote moderno, excepto que los cachalotes modernos se alimentan principalmente de calamares usando ecolocación en las profundidades oscuras. El Leviatán cazaba presas mucho más grandes, mucho más peligrosas. Su cráneo medía más de 3 metros de largo. Dentro de ese cráneo residían los dientes más grandes jamás encontrados en un depredador oceánico. 36 centímetros de largo. 36 centímetros. Para poner esto en perspectiva, los dientes del gran tiburón blanco más grande jamás registrado miden aproximadamente 7 centímetros. Los dientes del Leviatán eran 5 veces más largos. Y a diferencia del cachalote moderno, que solo tiene dientes en la mandíbula inferior, el Leviatán poseía dientes funcionales masivos, tanto arriba como abajo. Cuando cerraba sus mandíbulas, esos dientes se entrelazaban como una guillotina biológica. La fuerza de mordida estimada supera las 16 toneladas. 16 toneladas de presión concentrada en dientes del tamaño de antebrazos humanos. Los científicos estiman que el Leviatán cazaba ballenas barbadas primitivas, las ancestras de las ballenas azules y jorobadas modernas. Estas ballenas del Mioceno medían entre 10 y 15 metros de largo y pesaban varias toneladas. Eran presas masivas, pero para el Leviatán eran el almuerzo. La estrategia de caza probablemente seguía un patrón brutal. El Leviatán usaba ecolocación sofisticada para detectar ballenas a kilómetros de distancia. Una vez localizada la presa, iniciaba una persecución. A diferencia del Basilosaurus con su cuerpo de serpiente, el Leviatán era robusto y poderoso. Podía nadar a velocidades de más de 30 kilómetros por hora en sprints cortos. Cuando alcanzaba a la ballena objetivo, que inevitablemente ocurría si la persecución duraba más de unos minutos, atacaba con precisión quirúrgica. Los dientes se hundían en los flancos de la víctima, arrancando bloques de carne del tamaño de refrigeradores. La ballena herida intentaba escapar, dejando un rastro de sangre en el agua. Pero el Leviatán era implacable. Seguía atacando, mordiendo, desgarrando, hasta que la presa moría por shock o pérdida de sangre. ¿Competía con otros depredadores? Absolutamente. Porque habitando los mismos océanos, en las mismas épocas, existía otra criatura que disputaba el título de depredador supremo. Oculto en las profundidades de los océanos del Mioceno, existía el Otodus megalodon, el tiburón más grande que jamás haya existido. Cuando los paleontólogos reconstruyeron por primera vez su tamaño, basándose en dientes fosilizados, pensaron que debía haber un error en los cálculos. Ningún tiburón podía crecer tanto. Pero con cada nuevo descubrimiento, la evidencia se volvía incontrovertible. El megalodón medía entre 15 y 18 metros de largo. Algunos estudios sugieren que individuos excepcionales podrían haber alcanzado 20 metros. Pesaba entre 50 y 70 toneladas. Su boca medía más de 2 metros de ancho cuando se abría completamente. Podía tragar un automóvil pequeño sin problemas. Los dientes del megalodón son objetos de fascinación y terror a partes iguales. Medían hasta 18 centímetros de largo, el doble del tamaño de los dientes del gran tiburón blanco. Pero no era solo el tamaño lo que los hacía letales. Era la cantidad. Un megalodón adulto poseía aproximadamente 276 dientes dispuestos en 5 filas. Cuando un diente se rompía o caía, otro de la fila posterior se movía hacia adelante para reemplazarlo. Durante su vida, un megalodón podría pasar por más de 20.000 dientes. La fuerza de mordida del megalodón ha sido estimada entre 24 y 40 toneladas métricas. 40 toneladas. Para contextualizar, eso es aproximadamente 10 veces la fuerza de mordida de un gran tiburón blanco moderno.
y 6 veces la de un tiranosaurio rex. Cuando el megalodón cerraba sus mandíbulas sobre una presa, no había estructura ósea en el océano que pudiera resistir. El megalodón habitaba todos los océanos del mundo hace entre 23 y 3.600.000 años. Los fósiles de sus dientes se han encontrado en todos los continentes excepto la Antártida. Prefería aguas cálidas y templadas, especialmente áreas costeras ricas en poblaciones de ballenas y otros mamíferos marinos grandes. ¿Qué cazaba? Los paleontólogos han encontrado vértebras fosilizadas de ballenas con marcas de dientes de megalodón. Algunas de estas vértebras están partidas limpiamente en dos. Otras muestran marcas de mordidas múltiples, sugiriendo ataques prolongados. Los patrones indican una estrategia de caza específica. El megalodón atacaba desde abajo y atrás, dirigiéndose a las aletas pectorales y la cola de las ballenas. Un solo mordisco podía amputar una aleta, dejando a la ballena incapaz de nadar efectivamente. Luego venía el ataque final al torso. ¿Competía con el Leviatán? Esta es una de las preguntas más fascinantes en paleontología marina. Ambos depredadores vivieron en las mismas épocas, habitaron los mismos océanos, cazaron las mismas presas. Los encuentros entre ellos eran inevitables. ¿Quién ganaba? La evidencia fósil no proporciona una respuesta clara. No se han encontrado esqueletos de Leviatán con marcas de dientes de megalodón, ni viceversa. Pero los modelos biomecánicos sugieren que en un enfrentamiento directo, el resultado dependería de múltiples factores. El megalodón tenía ventaja en tamaño puro y fuerza de mordida. Pero el Leviatán poseía inteligencia de mamífero, ecolocación sofisticada y la capacidad de coordinar ataques si cazaba en grupos. Probablemente, como ocurre con los depredadores modernos que comparten territorios, se evitaban activamente. Los costos de un combate entre titanes serían demasiado altos. Heridas que podrían infectarse, energía desperdiciada, riesgo de muerte. Ambos probablemente desarrollaron sistemas para detectar al otro y mantenerse alejados. Pero no son solo los megadepredadores los que nos fascinan de los océanos del Cenozoico, sino también las criaturas que ocupaban nichos ecológicos que ya no existen en los mares modernos. Cuando cae la noche sobre los océanos del Oligoceno, otras criaturas emergían de las profundidades. Los escualodón, ballenas dentadas primitivas que representan un punto medio evolutivo entre las ballenas terrestres como el Basilosaurus y los delfines modernos. Medían entre 3 y 4 metros de largo y poseían dientes heterodotos, diferentes tipos de dientes en diferentes partes de la mandíbula. El escualodón cazaba peces y calamares de tamaño mediano en aguas costeras. Su cráneo muestra las primeras evidencias claras de capacidad de ecolocación, el sonar biológico que usan los delfines y ballenas dentadas modernas para navegar y cazar en aguas turbias u oscuras. Esta innovación evolutiva fue tan exitosa que prácticamente todas las ballenas dentadas modernas la poseen. Y en las profundidades más oscuras, donde la luz solar nunca penetra, existían tiburones que habían evolucionado estrategias de caza completamente diferentes. El Cretoxyrina mantelli, aunque técnicamente del período Cretácico y extinto, junto con los dinosaurios, tenía descendientes en el Paleoceno que heredaron su diseño corporal. Estos tiburones medían hasta 7 metros de largo y cazaban en aguas medias, alimentándose de peces grandes y ocasionalmente de reptiles marinos pequeños. Los océanos del Cenozoico eran ecosistemas estratificados de complejidad asombrosa. En las aguas superficiales cazaban ballenas barbadas primitivas, filtrando plancton. En niveles intermedios, delfines primitivos y escualodón perseguían bancos de peces. En profundidades mayores, cachalotes ancestrales buceaban por calamares gigantes. Y en todos los niveles, tiburones de docenas de especies diferentes ocupaban nichos especializados.
Pero esta edad de oro de los gigantes marinos no podía durar para siempre. Hace aproximadamente 3 millones de años, el clima global comenzó a enfriarse dramáticamente. Los casquetes polares se expandieron. Las corrientes oceánicas cambiaron. Las poblaciones de ballenas, la principal fuente de alimento para megadepredadores como el Leviatán y el Megalodón, comenzaron a migrar hacia aguas más frías cerca de los polos. El Megalodón, adaptado a aguas cálidas, no podía seguirlas. Sus crías necesitaban aguas tropicales poco profundas para sobrevivir. A medida que estas áreas se reducían, la tasa de reproducción disminuyó. La competencia por recursos se intensificó. Y hace aproximadamente 3.600.000 años, el último megalodón murió. El tiburón más grande que jamás existió se extinguió no por un asteroide, sino por un cambio climático gradual que alteró fundamentalmente los océanos. El Leviatán probablemente siguió un destino similar, aunque los registros fósiles son menos claros sobre su extinción exacta. Lo que sabemos es que hace 2 millones de años, ninguno de estos megadepredadores existía ya. Los océanos que habían dominado durante millones de años continuaron sin ellos. Pero su legado persiste. En los esqueletos de ballenas modernas que aún llevan las cicatrices evolutivas de existir como presas. En los tiburones que evolucionaron estrategias para competir con mamíferos inteligentes. En los ecosistemas oceánicos complejos que se formaron bajo la presión selectiva de depredadores supremos. Y cuanto más exploramos los fósiles marinos del Cenozoico, más nos damos cuenta de algo profundo. Los océanos no son simplemente versiones más húmedas de los ecosistemas terrestres. Son laboratorios evolutivos donde las reglas son completamente diferentes, donde la gravedad importa menos, donde el tamaño puede crecer sin las limitaciones que enfrentan los animales terrestres, donde los depredadores pueden ser más grandes, más rápidos y más letales que cualquier cosa que camine sobre patas. Y todo esto ocurrió no en un pasado alienígena imposiblemente distante, sino en los mismos océanos que hoy navegan barcos y donde nadamos en vacaciones. Hace apenas unos millones de años. Un parpadeo en tiempo geológico. El megalodón se extinguió más recientemente que la aparición de los primeros homínidos en África. Nuestros ancestros distantes compartieron el planeta con estos monstruos marinos. La historia de los conquistadores prehistóricos no termina con su extinción. Termina aquí, ahora, en el mundo que heredamos de ellos. Cada ecosistema moderno, cada cadena alimentaria, cada interacción entre depredador y presa, lleva la huella de aquellos titanes que dominaron la Tierra durante millones de años después de los dinosaurios. No son simplemente criaturas extintas que estudiamos por curiosidad académica. Son los arquitectos del mundo natural que conocemos, los ingenieros evolutivos que moldearon la vida tal como existe hoy. Cuando observas a un elefante africano moderno, el mamífero terrestre más grande que existe, estás viendo el eco distante del Indricotherium. Cuando ves a un oso polar cazando focas en el Ártico, estás presenciando estrategias perfeccionadas por el Andriusarchus hace 45 millones de años. Cuando un gran tiburón blanco ataca una foca frente a las costas de Sudáfrica, estás observando técnicas heredadas de ancestros que compartieron los océanos con el megalodón. La pregunta que debemos hacernos no es simplemente qué eran estas criaturas, sino qué nos enseñan sobre la naturaleza misma de la vida, la supervivencia y el cambio. Entre los millones de lecciones que los conquistadores prehistóricos nos dejaron, una destaca por encima de todas las demás. El tamaño no garantiza la supervivencia. De hecho, en muchos casos, el tamaño extremo es una sentencia de muerte diferida. El Indricotherium, el mamífero terrestre más grande que jamás existió,
se extinguió hace aproximadamente 23 millones de años. No por un asteroide, no por una erupción volcánica catastrófica, sino por un cambio gradual en el clima que transformó las praderas abiertas, donde pastaba, en bosques densos con vegetación baja. Su adaptación extrema a alimentarse de hojas a más de 7 metros de altura se convirtió en su perdición cuando esas hojas desaparecieron. El Brontotherium y otros titanotherios siguieron un destino similar. Hace aproximadamente 34 millones de años, durante la transición del Eoceno al Oligoceno, el clima global se enfrió dramáticamente. Los bosques subtropicales que cubrían América del Norte se contrajeron. Las plantas de las que dependían estos gigantes se volvieron escasas. Y criaturas que pesaban 4 toneladas no pueden sobrevivir con dietas reducidas. Necesitan consumir cientos de kilogramos de vegetación diariamente. Cuando esa vegetación desapareció, ellos también. El megalodón, el depredador oceánico más grande de todos los tiempos, se extinguió porque sus presas migraron hacia aguas demasiado frías para que sus crías sobrevivieran. Su especialización extrema en cazar ballenas grandes en aguas cálidas se convirtió en una trampa evolutiva cuando esas condiciones desaparecieron. Pero mientras los gigantes caían, otras criaturas prosperaban. Criaturas más pequeñas, más adaptables, más generalistas en sus dietas y hábitats. Cuando el Andrewsarchus se extinguió hace aproximadamente 37 millones de años, sus nichos ecológicos fueron ocupados por carnívoros más pequeños, pero más eficientes. Los creodontos que lo reemplazaron pesaban una fracción de su masa corporal, pero cazaban en grupos coordinados. La cooperación social compensaba la falta de tamaño individual. Cuando las aves del terror finalmente desaparecieron de América del Sur hace 400.000 años, los depredadores mamíferos que las reemplazaron, jaguares, pumas, lobos, eran todos más pequeños, pero poseían cerebros más grandes proporcionalmente, estrategias de caza más flexibles, la capacidad de adaptarse a cambios en las poblaciones de presas. Esta es la lección central que emerge de 70 millones de años de historia evolutiva post-dinosaurios. La adaptabilidad supera al tamaño. La flexibilidad vence a la especialización. La inteligencia triunfa sobre la fuerza bruta. Y en ningún linaje es esto más evidente que en los primates. Ocultos en los árboles de los bosques del Paleoceno, mientras el Andrewsarchus cazaba en las llanuras abajo, existían criaturas que pesaban menos de 1 kilogramo. Primates primitivos del tamaño de ardillas. Se alimentaban de insectos, frutas y hojas tiernas. Vivían en las ramas más altas, donde los depredadores grandes no podían alcanzarlos. Eran completamente insignificantes en el gran esquema de los ecosistemas dominados por megafauna. Pero estos primates poseían algo que los titanotherios y el Indricotherium nunca desarrollaron: manos capaces de manipular objetos con precisión. Cerebros relativamente grandes que procesaban información visual tridimensional compleja. Comportamiento social sofisticado que permitía el aprendizaje entre generaciones. 60 millones de años después, los descendientes de aquellos primates insignificantes han heredado la Tierra de formas que ningún depredador prehistórico podría haber imaginado. No mediante mandíbulas más grandes o garras más afiladas, sino mediante herramientas, lenguaje y tecnología. Pero el legado de los conquistadores prehistóricos no es solo una advertencia sobre los peligros del gigantismo. También es un testimonio del poder puro de la evolución para crear diversidad asombrosa a partir de material genético limitado. Considera que las ballenas modernas, criaturas tan perfectamente adaptadas al océano que parecen haber existido allí eternamente, descienden de mamíferos terrestres de 4 patas que se parecían más a lobos que a cualquier cosa acuática. En apenas 10 millones de años, un parpadeo en términos evolutivos,
Esos mamíferos terrestres se transformaron en el Basilosaurus. Otros 20 millones de años y habían evolucionado en ballenas barbadas que filtran plancton y cachalotes que bucean a profundidades de más de 2000 metros. Esta transformación es tan radical que si no tuviéramos el registro fósil completo, mostrando cada paso intermedio, parecería imposible. Y sin embargo ocurrió. La evolución tomó un mamífero terrestre con patas, pulmones adaptados para respirar aire y orejas diseñadas para escuchar sonidos terrestres, y lo transformó completamente. Las patas delanteras se convirtieron en aletas. Las patas traseras desaparecieron casi por completo. Los oídos se reestructuraron para funcionar bajo el agua. La forma corporal se volvió hidrodinámica. Y este no es un caso aislado. Los cocodrilos terrestres como el Boverisuchus representan el experimento opuesto. Un linaje acuático que regresó a la Tierra. Los sirenios modernos, manatíes y dugongos descienden de mamíferos terrestres de 4 patas completamente diferentes a los ancestros de las ballenas, pero convergieron en formas corporales notablemente similares. La evolución, cuando se enfrenta a problemas similares, encuentra soluciones similares independientemente del punto de partida. Esto se llama evolución convergente. Y los conquistadores prehistóricos proporcionan algunos de los ejemplos más espectaculares. Las aves del terror y los terópodos carnívoros del Cretácico, separados por 60 millones de años de evolución y pertenecientes a linajes completamente diferentes, evolucionaron formas corporales casi idénticas. Depredadores bípedos con cabezas grandes, cuellos musculosos, patas traseras poderosas y extremidades anteriores reducidas. La razón es simple. Esta configuración corporal es óptimamente eficiente para un depredador terrestre grande que caza presas de tamaño mediano. El liviatán y el megalodón, uno un mamífero y el otro un pez, convergieron en estrategias de caza notablemente similares a pesar de pertenecer a clases animales completamente diferentes. Ambos desarrollaron cuerpos masivos, mandíbulas enormes con dientes especializados y tácticas que implicaban atacar a presas desde ángulos que minimizaban la capacidad de defensa o escape. Estas convergencias nos enseñan algo profundo sobre las leyes fundamentales que gobiernan la vida. No importa el material genético inicial. No importa el punto de partida evolutivo. Cuando enfrentas los mismos desafíos ecológicos, la física y la química te empujan hacia las mismas soluciones. Pero quizás el legado más importante de los conquistadores prehistóricos es lo que nos enseñan sobre la inevitabilidad del cambio y la importancia de la resiliencia. Ninguno de los titanes que hemos explorado en este viaje existe hoy. Ni el Andreusarchus, ni el Indricotherium, ni las aves del terror, ni los cocodrilos terrestres, ni el Basilosaurus, ni el Megalodón. Todos desaparecieron, algunos gradualmente, otros en extinciones masivas menores, pero todos eventualmente cedieron su lugar a nuevas formas de vida. Y sin embargo, la vida continúa. Los ecosistemas se reconstruyen. Nuevas especies llenan nichos vacíos. La evolución experimenta nuevamente, creando criaturas que jamás habríamos imaginado. Hace 2 millones de años, cuando el último megalodón desapareció de los océanos, nadie habría predicho que los primates terrestres eventualmente dominarían el planeta. Hace 30 millones de años, cuando el Indricotherium vagaba por Asia, nadie habría imaginado que los mamíferos más grandes del futuro vivirían en los océanos, no en la Tierra. Hace 60 millones de años, cuando los primeros mamíferos emergieron de las sombras después del asteroide, nadie habría creído que sus descendientes incluirían ballenas, murciélagos y simios que construyen ciudades. El futuro es fundamentalmente impredecible, pero hay patrones que emergen cuando observamos la historia completa de la vida en la Tierra.
El cambio es constante. La extinción es inevitable. Y la vida siempre encuentra formas de persistir, adaptarse y diversificarse incluso frente a catástrofes aparentemente insurmontables. Los conquistadores prehistóricos nos recuerdan nuestra propia fragilidad. Somos la especie dominante del planeta ahora, así como el Andriusarchus dominó las llanuras del Eoceno y el megalodón reinó en los océanos del Mioceno. Pero como ellos, existimos en un momento específico del tiempo bajo condiciones climáticas específicas. Cuando esas condiciones cambien, y cambiarán inevitablemente, nuestra supervivencia dependerá no de nuestro tamaño o fuerza, sino de nuestra capacidad para adaptarnos. Los científicos continúan descubriendo nuevos fósiles que reescriben nuestra comprensión de aquellas eras. Cada año, nuevos yacimientos en Mongolia, Argentina, África y América del Norte revelan criaturas que ni siquiera sabíamos que existían. Depredadores más letales, herbívoros más extraños, ecosistemas más complejos. Y cada descubrimiento nos recuerda cuánto más queda por aprender. Los 66 millones de años desde la extinción de los dinosaurios representan apenas el 1,5% de la historia total de la vida en la Tierra. Y de ese periodo, probablemente hemos descubierto menos del 1% de todas las especies que existieron. Los fósiles son increíblemente raros. Solo se forman bajo condiciones específicas. La mayoría de los animales que mueren se descomponen completamente sin dejar rastro. Esto significa que por cada Andriusarchus que conocemos, probablemente existieron docenas de depredadores igualmente impresionantes, cuyos huesos nunca se fosilizaron. Por cada megalodón, probablemente hubo tiburones igual de grandes que vivieron en océanos abiertos, donde la fosilización es prácticamente imposible. Por cada Indricotherium, probablemente hubo gigantes herbívoros en continentes que aún no hemos explorado adecuadamente. El registro fósil es como un libro del que solo hemos leído páginas aleatorias dispersas. Y aún así, esas páginas cuentan historias tan extraordinarias que transforman completamente nuestra comprensión de lo que la vida puede lograr. ¿Qué misterio de estos conquistadores prehistóricos te asombró más? ¿Fue la transformación radical de mamíferos terrestres en ballenas depredadoras? ¿El tamaño imposible del Indricotherium? ¿La letalidad pura de las aves del terror? ¿O quizás la revelación de que criaturas más aterradoras que cualquier dinosaurio caminaron la Tierra apenas hace unos millones de años? Deja un comentario abajo para unirte a la discusión. Y si este viaje a través de los mundos perdidos del Cenozoico te ha fascinado tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte a Origen Salvaje y activar las notificaciones. Porque la historia de la vida en la Tierra está llena de capítulos asombrosos que aún no hemos explorado. Episodios de extinciones masivas y renacimientos explosivos. Criaturas tan alienígenas que parecen sacadas de otros planetas. Y lecciones sobre supervivencia, adaptación y resiliencia que son más relevantes hoy que nunca. Porque al final, los conquistadores prehistóricos no son solo reliquias del pasado. Son espejos que reflejan nuestro presente y ventanas que nos permiten vislumbrar posibles futuros. Nos recuerdan que somos parte de una historia mucho más grande. Una historia de vida luchando, adaptándose, evolucionando y persistiendo a través de 66 millones de años de cambios climáticos, extinciones masivas y transformaciones radicales del planeta. Y esa historia continúa, aquí, ahora, con nosotros.